mediciones de tiradas, de audiencias, de GRPs, venimos de una oferta que venía siendo muy lineal, de una medición estática y al final de unas planificaciones muy estanco. Esto radicalmente cambia cuando llega la era digital, donde se empieza a preguntar o nos empezamos a preguntar, más allá de lo que es una medición estática, cómo se nos ve, quién nos escucha y radicalmente cambia todo lo que es el panorama. A partir de ahí, tradicionalmente no se cuestionaba a una campaña de televisión offline si se percibía o no se veía dentro de lo que es la campaña, si se había visto o no se había visto. Y desde el auge de Internet empieza a pedirse cada vez más mediciones que nos permita diferenciar cómo se percibe la publicidad en Internet y cómo me ve el usuario. A partir de ahí estamos acostumbrados a pedirle mediciones, impresiones, views, costes por clic, coste por visita, frecuencias y demás. Y surge en los 2 últimos años una nueva métrica que se ha ido estandarizando, que es la viability. La viability responde un poco a una necesidad de lo que es el mercado. Radicalmente y día a día hemos oído noticias muy negativas en relación a tráfico fraudulento, small players, contenido generado por usuario. Al final, todas estas informaciones negativas han tenido su recompensa o han generado, que de la mano de la IAB se vaya poniendo en valor una nueva métrica que la impulsa, que es el tema de viability. La viability, al final, lo que nos permite obtener es un dato preciso y real de cómo se percibe o cómo al final se mide la efectividad de la campaña publicitaria en Internet. Al final es una métrica que nos va a permitir diferenciar cómo se ha visto mi campaña. Si al final el usuario ha sido expuesto de una manera efectiva, con los estándares que veníamos viendo antes, dependiendo de los diferentes formatos, si es display, si es pre-roll, si es gran formato, de cómo se ve mi publicidad, pretendiendo siempre que esté en scroll visible. Aquí habría que diferenciar y tener muy claro qué se está comprando en cada momento y ponerlo en valor. Al final, el tema de viability no deja de ser, no mide más allá de un porcentaje del visible del anuncio y un tiempo de exposición hacia el usuario. El benchmark del mercado, que lo hemos visto en diferentes charlas, viene a rondar el 52% de promedio que arroja el mercado. Al final, este promedio también puede variar a menos si encima es audible y si le pedimos un visionado global a lo que es el formato. Al final, también tenemos que, como actores activos de lo que es el mercado, tenemos que tener claro que tiene mucho que ver también el medio. Tenemos que controlar la calidad del formato, que el formato esté en scroll visible, que al final, como decía antes, poner en valor qué se está comprando y cómo se está impactando a ese usuario. Y por el lado del usuario, tenemos también que al final educar a ese usuario. ¿Cómo se educa un usuario? Al final yo venía de la televisión, venimos de bloques publicitarios de 12 minutos por hora en la televisión donde no se le cuestionaba nada. Todo esto migra a un entorno digital donde parece que todo se cuestiona y donde cada vez más el usuario le tenemos que educar. Al final, en muchos de nuestros casos, nosotros como red especialista de vídeo, impactamos con un formato cualitativo que es vídeo y en muchos casos, bueno, no en muchos casos, siempre un pre-roll previo a lo que es contenido. Muchas veces el usuario le impactas con un vídeo y parece que le estás abriendo en canal porque es como súper al final, vamos, que no está acostumbrado. ¿Cómo se educa? Pues se le educa siempre cualificando mucho el mensaje, que hemos visto bastante en el foro en las anteriores exposiciones, cualificando el mensaje para que ese usuario perciba la publicidad de otra manera, no se fugue, no abandone la página y que al final el impacto sea mucho más cualitativo. Dentro de lo que son las certificaciones o los certificadores oficiales del mercado, conocemos muchos y entre ellos pues estaría, como decíamos, pues Moat, IAS, Double Verify, Comscore, Sigme, que al final nos van a aportar ese diferencial y nos van a decir cómo se percibe esa publicidad. Dentro de lo que es Amedia, desde hace 2 años desarrollamos, entendiendo esta necesidad del mercado y esta exigencia, un nuevo formato que se llama Always Visible Ads, el formato AVA, que no deja de ser al final un player in-house que se desarrolló, un player dinámico que nos va a permitir leer por igual los distintos píxeles de medición independientemente de la métrica que utilicemos. Al final este formato surge un poco como necesidad para lo que es el publisher que llevamos. Al final dentro de esa media, como primer network de vídeo en España en Comscore, tenemos más de 800, 900 URLs.
y cada una utilizaba un player diferente. Esto, comulgando con la exigencia de viability y las métricas actuales, no tenía mucho sentido. Desde hace 2 años empezamos a trabajar en el formato in-house ABA para implementar esa tecnología dentro de todos los publishers que llevábamos y comulgar en línea con lo que te pedía el mercado. Al final eso es muy importante, pero no más importante que adaptar lo que son las creatividades y el mensaje para impactar de una manera eficaz a lo que es el usuario. Dentro de lo que son esas creatividades interactivas, veíamos antes que se visualiza el formato, se visualiza el vídeo y ahora lo que necesitamos es que se vea. Más allá de eso, dentro de lo que es Sam Media, desarrollamos un formato que hace creatividades interactivas in-house y que permite al final impactar de manera diferente a lo que es el usuario. Estamos expuestos como usuarios a más de 3.000 impactos, de los cuales recordamos muy pocos, con lo cual tenemos que ser muy exigentes a la hora de cualificar ese impacto y ese mensaje de cara al usuario. A partir de ahí empezamos a trabajar en un formato creativo interactivo que se desarrolla multipantalla para que al final ese usuario que es más exigente, que tiene hábitos de consumo distintos, que quiere consumir algo muy concreto y en un momento muy concreto, pues al final, vaya, no sé qué. Aquí, perdón. Perdón, ese usuario exigente que decíamos, que al final necesitamos responder a esa exigencia y al final conectar con esa audiencia. Conectar con esa audiencia utilizando todos esos datos que hemos visto que se pueden extrapolar de ese player de vídeo, hábitos de consumo, target socio-demo. Al final, toda esa información ponerlo a disposición para al final crear soluciones innovadoras y permitir al final crear conexiones que al final sean de valor, que sean visibles. Dentro de lo que es, ya os digo, Sam Media, hicimos un estudio y detectamos que al final, más allá de lo que es el vídeo estándar, un vídeo, el spot habitual, si le generábamos cualquier tipo de interacción a ese vídeo, al final los ratios de interacción mejoraban un 19%. Al final, esa campaña que hemos visto que a través de métricas de viability se impacta o se exhibe al usuario, si al final lo rodeamos de creatividades interactivas, el impacto mejora y la interacción con el comprador potencial se ve mejorada. Al final, todo eso repercute en el retorno. Este es un estudio que se hizo que al final veíamos que el tiempo de exposición de una creatividad interactiva frente a un estándar mejoraba el 47% el tiempo de exposición, el recuerdo mejoraba casi en 10 puntos, tanto espontáneo como sugerido, y al final la persuasión se traducía en un mayor impacto y en una mayor intención de compra. Al final, como os decía, dentro de esa media se desarrollaban creatividades multipantalla interactivas que al final permiten que se visualice y que al mismo tiempo se vea. Se vea porque desde el primer momento tiene ya presencia de marca desde el segundo 1. Segundo, tienes al usuario activo interactuando con lo que es la pieza y el tiempo de exposición es mucho mayor, con lo cual no hay una fuga publicitaria y el usuario forma parte de lo que es la marca. Os pongo un par de ejemplos. Llevar captando de forma secuencial con los carrusel de vídeos, con mensajes call to action y al final es una acción que permite tenerlo dentro de lo que es la navegación y dentro de lo que es el player de vídeo. A ver, por poner otro. Al final son propios microsites que se desarrollan dentro del player, multipantalla y que permites al final pues, que conozca información añadida de producto, que pueda en muchos casos generar compra, le tienes cautivo dentro de lo que es la navegación. Vamos a ver otro. Por ejemplo, aquí está más orientado a generar e-commerce. Muy simple, muy limpio y a través de una sobreimpresión podemos meter
¿Queréis saber cuál es el secreto? Producto, intención de compra y que la URL directamente último clic te vaya a la URL de compra. Y al final son cosas pues, que mejoran la experiencia usuaria y por tanto el retorno. Siempre se recupera el punto del vídeo donde se ha dejado y es un fragmento que la verdad es que está funcionando muy bien entre lo que son los usuarios. Por último, quizás este sería el desarrollo más conseguido que permite, pues, igual que en los anteriores formatos, personalizar dentro del player oferta relacionada con marca. En todo el momento, desde el segundo 1, la marca tiene presencia y al final el usuario puede personalizar, interactuar con la marca y al final pasar tiempo. Que al final es lo que decíamos. Hemos visto que a través de la viability se ve, se visualiza y ahora estamos viendo que a través de las creatividades interactivas se ve, con lo cual es algo que comulga de la mano. Y a partir de aquí, seguir trabajando para mejorar la experiencia del usuario y trasladarle mensajes acordes con un entorno digital cambiante.